¿Qué tal? Bienvenidos a esta guía visual. Vamos a continuar directo con la segunda parte del módulo 2. En este recorrido vamos a meternos de lleno en el complejo mundo de las nuevas sustancias psicoactivas. La idea aquí es ir al grano, enfocarnos en los datos, la química y esa cruda realidad forense a la que se enfrentan las autoridades de salud pública hoy en día. Así que, ¡arranquemos! A ver, entremos de lleno en esto. 1240. Imagínense esa cantidad por un segundo. Ese es el asombroso número de nuevas sustancias psicoactivas que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, logró identificar solamente en el año 2023. Ojo, esto no es solo un número más al azar, es una estadística que nos demuestra la escala masiva del problema. Hablamos de una amenaza global que muta rapidísimo y que francamente trae de cabeza los esquemas legales y de salud en todo el planeta. Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. ¿Qué son las NSP? 2. Clasificación según su naturaleza. 3. Un problema a escala global. 4. Riesgos y efectos tóxicos. Y 5. El sistema de alertas tempranas. Bueno, pasemos al primer punto. ¿Qué son exactamente las NSP? Según la definición oficial de las Naciones Unidas, las nuevas sustancias psicoactivas, o NSP, son básicamente sustancias de abuso. Pueden venir en forma pura o en algún preparado. Y el truco es que no están controladas por la Convención del 61 ni por el Convenio del 71, pero definitivamente representan un peligro enorme para la salud pública. Y aquí hay un detalle clave. Presten atención a la palabra nuevas. No significa que las acaban de inventar ayer. De hecho, algunas de estas fórmulas llevan décadas existiendo en libros de química. Lo nuevo es que de repente inundan el mercado ilícito, porque están diseñadas literalmente para esquivar las leyes que ya existen. Así llegamos a la sección 2, la clasificación según su naturaleza química. La primera categoría son las sustancias de síntesis. Estas son desarrolladas 100% mediante procesos químicos en laboratorios clandestinos. Imagínenselas como una especie de camaleones creados desde cero. Están meticulosamente armadas para imitar a la perfección los efectos de drogas tradicionales, pero tienen estructuras moleculares lo suficientemente diferentes como para poder burlar las leyes antidrogas iniciales. Luego están las sustancias semisintéticas. Aquí la cosa cambia un poco. Toman un compuesto que viene de la naturaleza, pero luego le meten mano en el laboratorio con diversos químicos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues modificar, adaptar o potenciar de manera totalmente artificial sus efectos psicoactivos. Básicamente agarran lo natural y lo alteran para que el impacto sea muchísimo mayor. Y por último, tenemos los materiales de origen vegetal. Hablamos de plantas o extractos botánicos que ya traen sus compuestos psicoactivos, digamos, de fábrica. Lo curioso y, la verdad, bastante engañoso, es que los traficantes los introducen en el mercado promocionándolos como si fueran alternativas inofensivas a las sustancias tradicionales. Darle seguimiento a estas tres familias químicas es súper importante para que las autoridades de salud pública puedan monitorear qué variantes nuevas están saliendo a la calle y entender a fondo los perfiles de riesgo de cada grupo. Pasamos entonces a la sección 3, un problema a escala global. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta imagen es cómo nos pinta la inmensa diversidad del mercado a nivel mundial. Si miran bien las porciones de este gráfico, van a notar que hay de todo, desde estimulantes y cannabinoides sintéticos hasta alucinógenos y la súper preocupante presencia de los opioides sintéticos. Toda esta fragmentación nos deja un mensaje clarísimo. No estamos peleando contra un solo tipo de droga, sino contra un arsenal químico completo que se adapta rapidísimo y que nos exige respuestas internacionales coordinadas. El meollo del asunto es que todo este mercado opera bajo lo que podríamos llamar un juego del gato y el ratón, pero a nivel molecular. Los químicos de los laboratorios clandestinos hacen un cambio minúsculo a la estructura de la sustancia. Y ¡pum!, ese mínimo ajuste es suficiente para reiniciar por completo su estatus legal. Esto obliga a los científicos y legisladores a tener que investigar esta nueva molécula desde cero para poder prohibirlo oficialmente, mientras la sustancia sigue circulando libremente en las calles. Y eso nos conecta directamente con la sección 4, riesgos y efectos tóxicos, la parte más crítica de todo esto. Hay que prestarle muchísima atención a esta afirmación que hacen los investigadores. Las consecuencias para la salud se vuelven totalmente impredecibles, yendo desde indiferentes hasta perjudiciales. Al estar mutando constantemente la composición química de estas drogas y ante la total ausencia de estudios toxicocinéticos a largo plazo,
El simple hecho de consumirlas se convierte en una verdadera ruleta rusa. El cuerpo humano se ve forzado a procesar compuestos que probablemente fueron sintetizados por primera vez hace apenas un par de semanas. Y claro, los efectos tóxicos que sí se han logrado documentar son brutales y aparecen muy rápido. Estamos hablando de problemas severos como convulsiones, episodios de psicosis aguda, niveles altísimos de agresión, intoxicaciones severas y, tristemente, muertes ligadas al consumo de NSP. Lo más grave de todo este escenario es que al no haber datos clínicos previos, cuando un paciente llega a urgencias, los médicos tienen que tratarlo prácticamente a ciegas, y eso dispara muchísimo el riesgo para quien consumió la sustancia. Entramos ya a nuestra última sección, la número 5, el sistema de alertas tempranas. Y esto ilustra de manera brillante cómo aterrizamos todo ese enorme problema global que monitorean entidades como la ONODC directo a la realidad forense del día a día en Colombia. Porque no se trata nada más de estar revisando bases de datos internacionales, esto es ciencia forense aplicada en el campo. Las muestras que se incautan en las calles, que muchas veces estafan a los consumidores vendiéndose bajo nombres como TUSI o falso LSD, van directo a los laboratorios. Ahí se les aplican análisis rigurosos y pruebas de identificación preliminar homologada para desnudar su verdadera identidad química y su nivel de toxicidad. Veamos paso a paso cómo se construye este escudo de defensa a nivel país. El sistema de alertas tempranas de Colombia, que funciona desde 2016, conecta 4 pilares fundamentales. Todo empieza con el monitoreo constante de las incautaciones físicas. De ahí, pasamos a los análisis complejos en los laboratorios. Al mismo tiempo, se integran los reportes de salud que vienen de las salas de urgencias. Cuando se cruza y se consolida toda esta información interinstitucional, se logran generar alertas tempranas súper oportunas que, al final del día, salvan vidas y previenen crisis mayores de salud pública. Si se fijan en la enorme variedad de frasquitos, goteros y píldoras que vemos en esta imagen, se van a dar cuenta del tremendo desafío analítico que tenemos enfrente. Tanta diversidad visual en el empaque es solo el reflejo exacto de la inmensa diversidad química que hay adentro. Las redes de tráfico mutan sus fórmulas sin descanso. Por eso mismo, mantener los laboratorios forenses actualizados con lo último en tecnología no es ningún lujo, es una necesidad absoluta para poder detectar compuestos que se vuelven cada vez más sofisticados y letales. Y con esto llegamos a una reflexión final para ir cerrando esta segunda parte del módulo 2. Sabiendo que tenemos enfrente a una industria capaz de rediseñar sus químicos con tan solo mover un enlace molecular para burlar la ley, nos queda resonando esta interrogante. A medida que los traficantes continúan mutando estas moléculas, ¿están evolucionando nuestras capacidades analíticas, médicas y legales a la misma velocidad? Es, sin duda alguna, el gran reto técnico y científico de nuestra época, un desafío gigantesco que nos exige no parar nunca de investigar e innovar. Hasta aquí llega nuestro análisis de hoy.